En la actualidad, existen casi 200 naciones en todo el mundo. Algunos de estos países no tienen salida al mar, mientras que otros tienen la suerte de contar con playas en uno o más lados de sus fronteras. Y otros son islas independientes rodeadas completamente por el océano. Sin embargo, no todas las naciones independientes encajan en estas categorías. Puede parecer extraño, pero es cierto para algunos de los países más pequeños del mundo, como la pintoresca nación de San Marino. San Marino es una extensión de tierra de aproximadamente 60 kilómetros cuadrados, conocido oficialmente como la República de San Marino o la Serenísima República de San Marino. A pesar de su pequeño tamaño, hay algo más peculiar en la república: su posición geográfica. San Marino está completamente atrapada dentro de Italia. No está rodeada por Italia y otros vecinos o Italia y el océano. No, está literalmente en medio de la nación independiente y separada de Italia. Esto es inusual sin duda, y sin embargo, San Marino ha seguido siendo una nación soberana, separada pero dentro de Italia durante siglos. ¿Cómo sucedió esto y por qué se creó San Marino? Se cree que un sacerdote, conocido posteriormente como San Marino, fundó San Marino el 3 de septiembre del año 301 después de Cristo. Se cree que abandonó la actual Croacia para trasladarse a la ciudad italiana de Rimini y que finalmente buscó refugio en Monte Titano en respuesta a la persecución de Diocleciano. Una vez en Monte Titano, Marino construyó un monasterio y tenía la intención de permanecer en la zona y vivir el resto de su vida como ermitaño. Esto es lo que se considera la fundación tanto de la República de San Marino como de su capital, la ciudad del mismo nombre. En esa época, y a medida que San Marino se fue desarrollando hasta convertirse en un estado propio, un refugio seguro frente al Imperio Romano circundante y la persecución a la que se enfrentaban cristianos como el propio Marino, el concepto de una nación tan pequeña no era tan inusual. Los mapas que tenemos hoy y las fronteras que vemos que encapsulan cada nación son bastante grandes en comparación con algunos de los estados típicos de épocas anteriores, sin mencionar que después de la caída del Imperio Romano en el siglo V, Italia en su conjunto no era más que una amalgama de pequeñas entidades soberanas que conformaban la península alrededor de San Marino. Esto significa que San Marino se veía en un mapa en ese momento no muy diferente en relación a cómo lo vemos en mapas de hoy. Un estado rodeado por un puñado de vecinos. Pero, ¿cómo cambió esto con el tiempo? Durante la época feudal, San Marino no destacaba en su entorno y hasta consiguió apoyos adicionales. Por ejemplo, en 1320, los habitantes de la cercana Chiesa Nuova decidieron unirse a San Marino y aproximadamente un siglo después, la ciudad de Faetano decidió hacer lo mismo. La decisión de esta última fue una respuesta al apoyo que San Marino había obtenido del Papa Pío II, quien regaló al estado en Siemens propiedades en Fiorentino, Serravalle y Montegiardino. Pero la vida de San Marino en la era feudal no estuvo exenta de peligros. Hubo casi tres períodos individuales en los que el modesto estado estuvo ocupado por militares extranjeros, aunque nunca por mucho tiempo. El primero fue en 1503, cuando el convertido hijo del escandaloso Papa Borgia, César Borgia, ocupó San Marino durante 6 meses, pero tras la muerte del Papa Borgia, Alejandro VI, su sustituto, el Papa Julio II, retiró rápidamente a César y sus tropas. La siguiente ocupación se produjo en los últimos días de la primavera de 1543, cuando otro pariente de un papa diferente, el sobrino del Papa Julio III, Fabiano di Monte San Savino, decidió invadir la pequeña e inofensiva nación con la esperanza de conquistarla. De alguna manera, en lo que los ciudadanos de San Marino consideraron un milagro, las tropas que se acercaban se perdieron en una densa niebla y una visibilidad extremadamente pobre. Los invasores finalmente se retiraron y salvaron a San Marino de otra ocupación, pero esto solo sería una muestra temporal de seguridad. A pesar de que en 1602 se firmó un tratado en el que el Papa Clemente VIII y San Marino esperaban proteger juntos la soberanía de San Marino, el humilde estado fue atacado nuevamente, esta vez en 1739 por el cardenal Giulio Alberoni, gobernador papal de Rávena.
no solo invadió y ocupó San Marino, sino que llegó al extremo de forzar la redacción de una nueva constitución y pretendió someter al Estado y aplastar su soberanía. Finalmente, como estas acciones eran muy posiblemente contrarias a los deseos del Papa Clemente VII, después de 3 meses y medio, el Papa exigió que se reconociera y respetara la independencia de San Marino, liberándolo de las garras del cardenal y de la ocupación final que enfrentaría durante las décadas siguientes. Con el paso del tiempo, hubo varias razones por las que nadie más se esforzó mucho por acabar con la existencia de San Marino como nación. En algunos casos, en realidad se debió a la amistad por encima de cualquier otra cosa. La era napoleónica marcó una de estas situaciones cuando el obispo de Rimini se dio a la fuga tras ser acusado de crímenes contra el Imperio francés. Cuando el general francés Alexandre Berthier envió una carta al gobierno de San Marino insistiendo en que el obispo fuera arrestado y entregado, el regente de San Marino, Antonio Onofri, se encontraba en una situación complicada. Por un lado, dudaba en molestar al Papa y a sus estados pontificios si el obispo era capturado. Pero por otro lado, si le decía rotundamente que no a Napoleón, eso probablemente sería el fin de la soberanía de San Marino. Así, en un brillante plan para apaciguar a ambas partes, Onofri dio su apoyo total y apasionado a Napoleón, mientras dejaba escapar al obispo de las fronteras de San Marino. Y a pesar de que Napoleón no recibió el obispo acusado que pidió a Onofri, en realidad llegó a simpatizar y admirar mucho al regente. Su aprecio por Onofri terminó siendo tan profundo que Napoleón reaccionó prometiendo respetar e incluso defender la independencia y soberanía de San Marino. Y finalmente llegó al extremo de ofrecer más territorio para el minúsculo país. Aunque todavía esperaba no ofender a los franceses, el gobierno de San Marino rechazó la oferta de tierras adicionales y se afirma que Antonio Onofri lo explicó diciendo que las guerras terminan, pero los vecinos permanecen. Sin embargo, esos vecinos ya no parecían tan interesados en conquistar San Marino. La geografía pequeña y montañosa del estado simplemente lo hacía a menudo poco atractivo y no valía la pena el esfuerzo. Sin mencionar que Napoleón no era el único amigo de San Marino. La nación hizo un buen trabajo al crear relaciones positivas con la comunidad global a su alcance, incluido una vez más el Papa contemporáneo. Esto probablemente resultó útil cuando los vecinos más inmediatos de San Marino decidieron unificarse en torno a ellos. Uno de los mayores desafíos finales a la libertad de San Marino como nación llegó con la unificación italiana, cuando el líder de la unificación italiana, Giuseppe Garibaldi, con la esperanza de evitar quedar pegado al resto de la península, buscó refugio de los austríacos en San Marino, fue bien recibido. A pesar de enfadar a los austríacos, San Marino pudo haber salvado toda su existencia al tomar esta decisión. Cuando finalmente nació el Reino Unificado de Italia, fue esta ayuda la que se le había brindado a Garibaldi la que le permitió a la pequeña nación continuar con su libertad. Y a su vez, obtener la ciudadanía honoraria de San Marino. Después de esto, todo fue en general tranquilo para la ahora bien establecida república. Estados Unidos reconoció oficialmente a San Marino en 1861 y durante algún tiempo pareció que las amenazas a la soberanía habían llegado a su fin. Y aunque en su mayor parte así fue, hubo otro periodo difícil para la nación sin salida al mar cuando la Primera Guerra Mundial llevó las hostilidades a las puertas de San Marino. Como San Marino optó por permanecer neutral, Italia finalmente entró en el conflicto y rápidamente comenzó a sospechar de su vecino protegido, que pensaba que podría estar permitiendo secretamente que espías austríacos ingresaran a San Marino para obtener información sobre Italia. En lo que aparentemente sería suficiente para tranquilizar a los italianos, San Marino optó por alistar a 10 ciudadanos en el ejército italiano, pero por lo demás permaneció completamente neutral. Durante la Segunda Guerra Mundial, San Marino volvió a salir indemne y sin ser conquistado. Esta vez probablemente esto se debió al hecho de que el fascismo había llegado tanto a Italia como a San Marino, lo que significa que el gobierno de San Marino simpatizaba con el de Mussolini. A pesar de las amenazas de los alemanes y una breve ocupación aliada, San Marino volvió a salir indemne y mantuvo su independencia de una vez por todas. En la era moderna, San Marino sigue siendo una nación soberana,
completamente rodeada por Italia, y desde entonces se ha convertido en miembro de las Naciones Unidas. Hoy la existencia de San Marino es innegable e indiscutible, pero eso no cambia el hecho de que en nuestro mundo moderno, la presencia de una nación tan pequeña en una posición tan extraña parece cuestionable. Entonces, ¿por qué San Marino es un país? Bueno, en parte porque fue fundado en una época en la que esos estados pequeños no eran algo fuera de lo normal. Además, porque los sanmarineses eran inteligentes. Cuando algún extranjero ocasional decidió que su pequeña y montañosa república valía la pena conquistarla, la capacidad de los sanmarineses para crear amistades y escabullirse de situaciones difíciles salvaba el día una y otra vez. Y por último, porque la actitud global y la presencia sin problemas de la nación a lo largo de los ciclos de su existencia la mantuvieron alejada de la mira que de otro modo podría haberla borrado del mapa.